Un saludo muy especial a todos los que nos ven por este medio. Estamos ahora iniciando el podcast de Riverwind. Queremos en este tiempo explorar el ministerio de Riverwind a través de las vidas que están sirviendo con nosotros. Y a través de esto queremos también dar a conocer el ministerio que se está haciendo tanto en la selva del Perú y a nivel de la zona urbana. Así que a través de este tiempo hermoso, yo quiero que nos acompañen para que puedan explorar con nosotros vidas que están transformando vidas. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Riverwind y seguimos con este tiempo de conocer y descubrir vidas y testimonios. Y en esta ocasión tenemos una invitada especial. Digo una invitada especial porque no solamente es hermana en Cristo, sino también es mi hermana de sangre. Y entonces tengo el gozo y privilegio de presentar a mi hermana Marta Hidalgo Rojas. Bueno, muchas gracias. Para mí es un privilegio estar acá y bueno, lista a poder hacer lo que se requiere. Muy bien, entonces acá nomás nos relajamos, esto es una conversación, ¿no? Y es un poquito el compartir lo que hay en nuestro corazón. Claro, en el equipo de Riverwind nosotros conocemos quién es Marta, ¿no? En la familia también, pero si quisieran que otras personas conozcan de ti, ¿cómo podrías decir quién es Marta? Bueno, es algo tal vez tan difícil poder decir mi personalidad. Más otras personas pueden tal vez decir cómo soy, ¿no? Entonces, para mí sería un poco más difícil, pero soy de profesión maestra, ¿no? Estoy trabajando, ¿cuántos años en Riverwind? A ver, desde el 2016 que he comenzado hasta el 2024. Ya son más o menos 8 años. 8 años. 8 años son de que estamos trabajando aquí para el ministerio. Bueno, trato de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Ese es mi deseo de hacer todo lo mejor, dar lo mejor y entonces seguir adelante. Tengo una hija, tiene 32 años de edad, soltera todavía. En vitrina. Pero mi deseo es que ella también está enfocada en las misiones. Y mi deseo es que si en algún momento ella se casa, encuentre un esposo que también ame las misiones, ¿no? Y que pueda seguir trabajando para la obra del Señor. Para la gloria de Dios. También, Marta, has nacido en una familia, ¿no? Has crecido. Entonces, cuéntanos un poco de tu niñez, cómo ha sido tu crecimiento, tu vida en la familia y cómo, porque ha nacido usted en un hogar cristiano, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poco de eso. Sí, de verdad, he nacido en un hogar cristiano, una familia, mis padres cristianos. Mi mamá nos llevaba a la iglesia todos los domingos y nos metía a estar en los programas, a ayudar. Recuerdo cuando tenía a partir de los 12, 13, 14 años, comencé a incursionar en la enseñanza de la EBDB, ya que me conocía todas las historias. Entonces, cuando la profesora explicaba, yo era la que contestaba y decía todas las respuestas. Entonces ella vio un potencial en mí y me dijo, no, ahora tú vas a venir a enseñar. Entonces, yo recuerdo 12, 13, 14 años estaba enseñando la palabra de Dios. Otra de los ministerios que yo
tuve también es Niños en Marcha. El Señor me permitió estar desde los 10 años ahí en ese ministerio, grabando para las personas. Nos íbamos a la radio, Radio Nuevo Mundo, Radio Pucallpa, a grabar y para que la palabra de Dios sea presentada a todas las personas. Cuando hablas de grabar, me gustaría que expliques qué grababan, ¿no? Grababan palabras, grababan canciones. Canciones, coros. Ajá. Coros. La hermana Herta Play nos enseñaba los coros para ir a cantar y cantábamos varias canciones, ya sea navideñas, ya sea de diferentes ocasiones y mayormente hablábamos de niños, ¿no? Hablando que somos niños y a pesar de ser niños nosotros estábamos predicando la palabra de Dios. Entonces es una etapa de mi vida que me gocé mucho, ¿no? ¿Y cuántos niños más o menos eran cantando? Yo creo que eran 15 los niños que iban a grabar, ¿no? Pero mayormente éramos más, 30. Okay. Y yo recuerdo que teníamos que caminar de aquí, de nuestra casa, de Girón, Lima, hasta casi el kilómetro 2, nos íbamos, ¿no? Y habíamos a veces varios niños que venían de más lejos, nos encontrábamos acá en casa y de ahí nos íbamos a grabar a practicar, ensayar, porque dentro de la misma, a veces en la casa del hermano Roberto Owen grabábamos, pero mayormente lo hacíamos al aire, o sea, al toque, ¿cómo se dice eso? En vivo. En vivo, ¿no? Mayormente lo hacíamos. Wow. Y también para ser parte de Niños en Marcha eran seleccionados, ¿verdad? Claro. Pasaban por un casting. Sí, entonces tú puedes, tú no puedes, entonces, y fue así que el Señor, yo pienso que el Señor me eligió, bueno, y estoy sirviendo en ese momento. En ese casting, pues, ¿no? Los que eran seleccionados era, wow, soy bueno, que me encanta y todo, pero pobres los niños que no eran seleccionados, sufrían mucho, ¿no? Yo recuerdo, bueno, yo era muy chica, así que yo no pasé por el casting, así que ni me rechazaron ni me seleccionaron, pero sé de otros niños que habían hecho el casting y que se sentían muy mal por no poder participar en Niños en Marcha, ¿no? Era toda una sensación también. Sí, fue una etapa muy bonita, pero de poder servir al Señor, ser un instrumento, entonces fue algo muy interesante. Pero lo interesante también de esto es que al ser seleccionado también tenías una responsabilidad, la disciplina, porque a veces uno dice grabar en vivo, cantar, piensan que eso es diversión, pero te pierdes juegos, te pierdes horas, o sea, cuéntanos un poquito qué sacrificaste. Bueno, tenía que sacrificar las horas de juego, ¿no? Porque, y también, no recuerdo cuántas veces en la tarde nos íbamos, pero a la semana, pero nos íbamos a practicar, ¿no? Entonces, si no era una hora, a veces era más tiempo que practicábamos para poder salir en vivo, ¿no? Y cantar, no hacíamos cualquier cosa. Y la hermana nos estaba enseñando y hacíamos en voces, melodías, contralto, tenor también hacíamos, ¿no? Era un bonito coro. Sí. Bueno, entonces tiene que recordar que en ese entonces no había pantalla, ¿no? No había televisión, o sea, cuando ella dice grabar en vivo, salir al aire, era la radio. Entonces tal vez mucha gente escuchaba las voces de los Niños en Marcha, pero no conocían a los niños, ¿no? Entonces eran famosos por sus voces, pero no conocidos. Sí, y tampoco creo que se dio algún nombre de los niños, ¿no? Entonces, pero sí, por ejemplo, la hermana Gladys, era una que también iba con nosotros, Anita, después Miriam, que ya no me acuerdo su apellido, pero que asistía en el Divino Redentor, ¿no? Entonces, de diferentes partes de las iglesias eran como voces seleccionadas, ¿no? Sí. A mi hermano Ricardo también, que ha sido parte de Niños en Marcha. Y yo quiero mencionar acá, ya que mencionas Niños en Marcha,
él participó tanto como mi hermana Marta, que les marcó su vida, y él, cuando él fue adulto, hizo algo parecido, hizo un coro de niños también, porque él había visto que eso le había formado a él, ¿no? En el futuro. Entonces, en su futuro, el haber tenido esa disciplina del canto, ¿no? Algunos tienen disciplina de fútbol, otros tienen disciplina de un instrumento, otros disciplina del canto. Entonces, de alguna manera, el tener un hobby, diría yo, te da tienes que practicarlo, ¿no? Entonces, te forma, te da tu disciplina. ¿En qué te ha disciplinado, digamos, el ser parte de este equipo de Niños en Marcha, o cómo ha marcado tu vida en tu adultez? Creo que me ha enseñado a ser una persona responsable, a cumplir lo que se me da la responsabilidad, ¿no? Entonces, si yo me voy a hacer un trabajo, debo de cumplir, debo de hacer las cosas bien hechas, ¿no? Entonces, me ha enseñado la puntualidad porque teníamos que llegar puntual al ensayo, ¿no? Entonces, me ha enseñado también a ser responsable, ¿no? Porque yo tenía que hacer mis tareas antes para poder ir allá, porque yo no podía ir a ensayar si no terminaba mis tareas. Y como era mi deseo de estar ahí, entonces yo hacía mis tareas del colegio antes para poder estar allá, ¿no? Entonces me ha enseñado responsabilidad, me ha enseñado a cumplir las cosas y me ha ayudado mucho, ¿no? Que ahora todavía yo sigo practicando esos valores en mi vida. Bueno, eso es tu niñez. Luego pasas en algún momento de tu vida como hija de una familia cristiana. Yo estoy preguntando siempre esto. ¿Te han obligado a ser cristiana? ¿Te han obligado a aceptar a Cristo o a hacer tu decisión? ¿Cómo es que tú decides seguir en los caminos del Señor? Bueno, yo en mi caso siempre digo, yo he sido la última de todos mis hermanos en hacer mi decisión, porque yo a los 12 años, yo hice una verdadera decisión, porque antes tal vez no estaba bien segura de mi salvación, pero yo a los 12 años hice mi decisión, ¿no? Porque antes yo me sentía una persona que no estaba cumpliendo como lo que debía de cumplir una hija de Dios. Yo no me sentía que estaba siendo una verdadera hija de Dios. Y sobre todo mi niñez no ha sido tan, ¿cómo se dice?, bien, de una persona bien recta. Mi mamá decía una cosa: yo prefiero tener 10 hijos varones y no una hija mujer como Marta, porque era bien terrible, ¿no? Me azotaba a veces, me daba y yo regresaba y hacía lo mismo, ¿no? Entonces, pero a la edad de 12 años, además yo me he dado cuenta de que no era bueno, que no estaba haciendo lo correcto. Y yo tuve que cambiar todo ese pensamiento, porque en una casa de 6 hermanos, yo me destacaba por ser la traviesa, por ser la que hacía cosas que no estaban bien. Y bueno, esa era la forma de llamar la atención a mis padres, ¿no? Y de esa forma mis padres me daban bastante atención. Entonces esa era mi forma de hacerme notar, ¿no? Haciendo mis travesuras y haciendo cosas que, has hecho esto y ya vas a ver, porque yo soy así, mis padres han dicho que soy así, entonces yo lo hacía. Entonces, pero 12 años más o menos yo me di cuenta que no era lo correcto, que a Dios no le agradaba esas cosas. Entonces comencé a cambiar mi forma de pensar, mi forma de hacer las cosas y tratar de mejorar, ¿no? Eso es lo que puedo decir, ¿no? Durante tu tiempo de tu infancia, tu crecimiento, también yo quiero que compartas qué se siente también ser hija de un militar, porque muchas veces hay personas que no comprenden lo que es
tener un papá que sirve, ¿no?, a la patria. Entonces, ¿en qué manera tú percibes el hecho de que tu papá ha sido militar? Bueno, mi papá ha cumplido su deber yendo a servir a la patria. Fue un hombre bien así, también bien fiel a su servicio, ¿no? Nosotros le veíamos de vez en cuando a mi papá y cuando él venía nosotros teníamos que estar calladitos porque si hacíamos mucha bulla, pues cuando él estaba durmiendo, palo a todos nos daban. Pero ese era el tiempo que estaba él. Pero ha sido un hombre bien correcto con los militares. Me acuerdo que él siempre venía a contar que decían que los soldados estaban felices cuando él se encargaba de la alimentación de toda la tropa, porque hasta tenían postre, porque él no acostumbraba a sustraer nada de dinero, sino toda el dinero que daban para la comida, él lo usaba todo, e incluso los soldados tenían postre, mejoramiento de rancho, decían, ¿no? Entonces eso he visto en él, ¿no? Que ha sido un hombre bien correcto y tratando de no maltratar a los soldados. También decían que cuando él estaba que estaba de guardia, los soldados se relajaban más, porque no les castigaba como los otros, les dejaba más libertad, ¿no? Pero también cuando se burlaban, no había esperanza para ninguno, porque los castigaba, pues se merecían, ¿no? Entonces sí, eso es lo que puedo destacar de mi papá. No lo hemos tenido siempre a nuestro lado. Tal vez podríamos decir que hemos tenido ausencia de papá, pero ahí está mi mamá con toda la fuerza, como que si ella fuera la militar, ¿no? Entonces, una mamá bien estricta. Pero también agradezco al Señor por esa mamá tan estricta, porque si no hubiese sido una mamá tan estricta como fue, yo no estaría aquí en estos momentos hablando de la palabra de Dios. ¿Dónde estaría? ¿No? Pero gracias a Dios que Él me dio la mamá que necesitaba, ¿no? Y pues puedo dar gracias al Señor por ella y porque ella no tuvo un manual de cómo criarme, pero yo creo que hizo bien. Sí, bueno, hablando de nuestra mamá, ¿no? Ella realmente, mi papá tenía el ejército, ahí hacía su actividad y vivía su vida militar, y nosotros en casa, ¿no? Éramos el entrenamiento de ella como madre sola, ¿no? Porque tenía que quedarse con 6 hijos y llevar las riendas del hogar haciendo un ministerio. Entonces, Marta, ya estás señorita, ¿y qué viene después? ¿Cuáles son lo que pasa después en tu vida? Bueno, yo cuando era señorita, el Señor me llamó, hizo un llamado a mi vida, pero yo no tomé tanta importancia de lo que el Señor estaba haciendo conmigo, y entonces en ese tiempo yo le dije, espere, Señor, espérame todavía, quiero lograr algo. Yo tenía la fantasía o que el deseo de primero casarme. Cuando me caso, yo voy a servirte con todo mi esposo, ¿no? Eso era lo que le dije al Señor. Entonces, pues el Señor me permitió casar, pero, oh, sorpresa, el esposo que había yo elegido no tenía nada de deseos de ir a misiones o hacer misiones. Entonces, esa mujer que estaba activa en la iglesia, que iba con los niños, que iba al coro, que iba con la juventud, se fue a su casa a ser ama de casa. Y también la dificultad donde que me fui a vivir era en el kilómetro 36 y era más difícil salir desde ahí hasta la iglesia. Y qué otra cosa, justo los domingos mis suegros venían a pasear a la ciudad, entonces yo tenía que quedarme en casa.
fue una época muy difícil. Después, ¿por qué? Porque yo me sentía con manos atadas y porque yo sentía que mi deber era estar ahí trabajando para la obra del Señor, haciendo lo que Él quiere, pero también tenía conflictos conmigo porque tenía que someterme también a mi esposo y hacer, bueno, ya me casé, tengo que hacer, ¿no? Yo me metí a esto y tengo que hacer. Entonces fue mucho conflicto y cosas que, bueno, cambió bastante mi vida, ¿no? Entonces fue un tiempo después de que me casé, muchos años que no estuve tan activa, pero de vez en cuando podía estar en alguna actividad, ya sea como el coro o ya sea como alguna enseñanza en la iglesia, pero era bien mínimo, no era tanto. No es que tampoco sea malo ser ama de casa, ¿no? Porque realmente muchas personas se sienten muy identificadas y les encanta, pero cuando tienes un llamado y solamente se limita a tu casa, sí, o cuando tienes un deseo, una pasión de hacer algo, porque a veces podemos decir, no solamente llamado al servicio de Dios, pero un sueño no cumplido, podríamos decir, ¿no? Una de las cosas que yo lo veo en el tiempo de estar en casa es que Dios me ha permitido criar a mi hija bajo la doctrina de la Biblia, poder estar enseñándole, educándolo, ¿no? Dios me ha permitido ser de bastante influencia en ella. Entonces, no me siento en eso que he fracasado o que ya he estado las manos cruzadas, sino que, pues, como que me retenió el deseo de servir al Señor, ¿no? Pero Dios me dio el privilegio de poder hacer las cosas dentro de mi casa, con mi hija, con mi esposo también. Entonces sí, y fue bastante de bendición. No le veo algo que negativo. Fue una etapa. Fue una etapa que tuve que estar ahí en ese lugar. Ahora, tú estás casada y llega un momento que tienes que salir del país. Después de vivir toda tu vida en Pucallpa, creo que no viajaste mucho fuera y de pronto sales a un país lejano. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, de verdad, cuando estuve lejos de mi hogar, de mi patria, de verdad me sentía que estaba alejada hasta del alcance del Señor, ¿no? Así me sentía. Pero justamente una canción venía a mi mente, aunque tan lejos de mi hogar o del lugar yo me encuentre, tu mano siempre me va a guiar, ¿no? Y entonces, y el Señor siempre, ahí donde que estuve, me fui a trabajar. Aunque ese no era mi propósito, ahí fui a trabajar y era eso, trabajar, comer y dormir, ese era. Y para mí ese no era mi propósito, no podía ser ese mi propósito, porque yo he nacido o pienso que mi propósito es de servir al Señor. Entonces ahí, bueno, trabajé, nos quedamos en ese tiempo 2 años y medio ahí con todo Megumi en el colegio, yo trabajando, pero siempre en mi corazón estaba, no puedo estar acá porque no puedo estar haciendo esto, trabajar, comer y dormir. Yo no he nacido para acá, trabajar, comer y dormir, no puedo. Entonces Dios permitió que regresemos a Perú y bueno, nos quedamos aquí y siempre tratando de estar en un ministerio, tratar de servir al Señor en lo que pueda hacerlo. Pero hay algo también que no habías mencionado, es que tú estudias educación y después que te casas, también eso queda en espera, ¿no? Te queda, o sea, muchas cosas se quedan en espera durante todo esto y ahora tú regresas y ¿cómo es que vuelves a la educación?
Bueno, yo estudié sí educación. Antes de terminar mi tesis, yo terminé del estudio y estaba haciendo mi tesis, pero ahí vino la locura de casarme y yo dije, ya. Ahí mi esposo me dijo, ¿para qué vas a terminar tu tesis si tú vas a ser ama de casa? ¿Qué de bueno te va a hacer? Ah, sí, sí, ¿no? Le dije yo, sí, acepto. No, termino mi tesis, dejé mis dos amigas, ya casi para un poquito sustentar. nomás para sustentar. Bueno, le hice caso y yo dije, sí, pues, ¿por qué no? Y dejé todo ahí. Y bueno, me casé, pues, ¿no? Bueno, y se quedó ahí, no continué y yo seguía como ama de casa, no necesitaba pues no salir a trabajar, pero después vino el tiempo que yo necesitaba trabajar para ayudar también dentro del hogar, ¿no? Entonces ahí yo no me decidí a ir a trabajar. ¿Por qué? Porque yo sentía que estaba obsoleta. La enseñanza que me han dado en ese tiempo ahora debe ser diferente y yo no me sentía capaz de ir a enseñar. Pero también a eso, Dios guió todo eso, ¿no? Entonces, yo fui y presenté mis papeles en el colegio IEPEN, presenté mis papeles y ya no hay problema. Religión, por lo menos, me voy a enseñar. Yo sé religión y religión enseño, ¿no? Pero cuando me tomaron, no vas a enseñar solo religión, vas a enseñar religión, vas a enseñar personal social, ¿no? Y no sé qué otro curso también tenía, pero eso vas a enseñar. Bueno, personal social, pucha, ¿cómo voy a hacer? No sabía, pero Dios me ha ayudado, Dios me ha guiado a personas, ha puesto personas que puedan decirme cómo debo hacer, cómo presentar mis planes, porque estaba en nada yo, ¿no? Pero gracias al Señor que Él puso cada una de las cosas. Bueno, más adelante yo no quería hacer CTA, no quería, porque yo le decía a la profesora, no quiero, póngale nomás a la otra profesora, yo quiero hacer todavía esto. Hasta que llegó un día de que no había profesora de ciencia y tecnología de ambiente, no había, no. Entonces, y la directora me llamó, me dijo, ¿a quién voy a poner? Si tú eres profesora de ciencia, tecnología de ambiente, aquí tenemos, tú puedes hacerlo. Y yo no me siento capaz, no, sí tú puedes. Y que así tuve que hacer. Y de verdad tuve que confiar también en que sí podía, no con mis propias fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Entonces comencé a enseñar ciencia, tecnología y ambiente. Lo que no enseñé es física, eso sí, ya les dije, eso no me metan a física, no voy a dar, pero sí enseñaba biología, química y ciencias, no eso era lo que sí podía enseñar, ¿no? Entonces sí, Dios ha ido preparando el camino en mi vida, ¿no? Y ahí concluyes también algo inconcluso, haces tu tesis, ¿verdad? También, bueno, en ese tiempo también hice yo sola también la tesis, ya no tenía otras personas más, tuve que hacer yo solita mi tesis, concluir también esa parte que he dejado a medias, ¿no? ¿Cómo te sentiste después de haber pausado tu tesis? Prácticamente ya parecía imposible que podías dar ese paso de sustentar y concluir algo que habías dejado inconcluso. ¿Y cómo te sentiste al poder lograr eso? ¿Qué pasó en Bueno, esa es una forma más de ser afirmada, ¿no? Porque fue algo que yo sentía que no podía hacerlo, ¿no? Pero llegaba el momento en que tal vez Dios me ponía entre la espada y la pared que no podía regresar. No recuerdo ya las cosas que sucedían, pero yo tenía que hacer eso, ¿no? No sé si ya necesitaban en el colegio
o qué, pero yo tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, porque siempre estaba posponiendo por el temor de que no pueda lograrlo, ¿no? Pero cuando di ese paso, Dios puso las personas claves en cada una de las cosas que como que me allanaron el camino, se fue abriendo. Hubo una persona que me ayudó a poder hacer la tesis, entonces mi asesora y estaba ahí conmigo, ¿no? Y fue bastante, bueno, gratificante poder ver cómo Dios iba allanando cada parte del camino, porque siempre tengo siempre hay un temor dentro de mí pensando en que yo no lo voy a poder hacer, es algo más muy, muy difícil, no puedo, entonces creo que más vienen las cosas negativas hacia mí que las cosas positivas que podría ser. Pero he visto la mano del Señor en cada paso de mi vida. Entonces, primero tú sientes el llamado de Dios y le pones en pausa. Luego tu tesis queda en pausa. Ahora tu tesis ya se logra, ya no está en pausa, logras esto. Y ahora, ¿cómo es que Dios te llama? ¿O cómo es que das este paso de venir a Riverwind a servir? ¿Cómo es que llegas a Riverwind? Bueno, Dios nuevamente me llamó. Bueno, para hacer un poquito corto, tal vez mi esposo mucho tiempo se quedó en Japón, casi la mayoría. Yo diría la mitad de mis años he vivido con él y la mitad de los años de casados él vivió fuera de nuestra familia. Entonces, hubo ese distanciamiento, entonces que a las finales nos separamos definitivamente. Entonces, y fue algo que sucedió, ya no podía hacer otra cosa más, ya sucedió. Y ahí en ese tiempo de conflicto, nuevamente el Señor me hace ese llamado, yo siento ese llamado nuevamente. Y yo me encuentro en ese momento de que estoy siendo llamada y estoy diciéndole, Señor, pero espérate, primero mi hija iba a decir, ¿no? Porque justamente también en ese tiempo Megumi no quería ya más estudiar, ella estaba estudiando en ingeniería en sistemas y había estudiado 5 o 6 años y ya no quería saber más, no quería ir más, ya no quiero saber más, ya quiero irme por otro camino. Y en eso vino que ella quería ir a estudiar misiones o estudiar para hacer misiones, ¿no? Entonces, y en esa encrucijada también el Señor me llama. Ahora, yo estaba pensando, primero tengo que hacer que ella comience a estudiar y después, Señor, tal vez te siga, ¿no? Así estaba pensando, pero como que vino un choque a mí en ese momento y me dijo, ¿qué cosa? ¿Por qué quieres esperar? ¿No? ¿Quién eres tú para que tú quieras arreglar la vida de tu hija? ¿No? Primero sírveme a mí. Entonces, y yo dije, sí, Señor, está bien. Te voy a servir, voy a ir a donde tú me lleves. No sé, Señor, a dónde me vas a llevar, no sé qué rumbo voy a tener, pero en ese día yo te digo, sí, te voy a servir, te voy a seguir. A donde tú me mandes, yo voy. Entonces, fue algo que yo hice ese día. Cuando regresé a mi casa, yo le dije a Megumi, te cuento una cosa. He decidido a renunciar al colegio, porque yo estaba enseñando en el colegio. Era el 2015. He decidido renunciar al colegio, ya no voy a seguir y como voy a renunciar, esta decisión también te compete a ti porque ya no voy a tener un ingreso, ¿cómo hacerlo, no? Entonces, pero yo he decidido ir a misiones, me voy.
Me voy aunque sea de lavandera, de cocinera, de alguna forma me voy, pero me voy a predicar la palabra de Dios. No, no me interesa. Puedo ir con cualquiera de las asociaciones que me digan, ¿no? Entonces, y yo estaba lista para ir. Y mientras tanto, aquí pues viene algo muy interesante y una situación divina, ¿no? Porque yo ya estaba trabajando con Riverwing, nosotros con mi esposo habíamos iniciado el 2015 y yo me encontraba viajando y en una ocasión, en uno de los viajes que hice, nos quedamos varados en medio río y casi tuvimos 24 horas ahí en un bote, en medio río, mi esposo en Pucallpa, yo con otra compañera, así, ¿no? Entonces, mi esposo se preocupó mucho y me dice, ¿qué te parece? Me dice, yo he estado pensando si Marta puede trabajar con nosotros. Nosotros no sabíamos nada de lo que ella estaba pasando y me dice, si Marta puede trabajar con nosotros, mira, ella es tu hermana mayor, si te pasa algo en el camino, ella te conoce, va a apoyar, o sea, es como que mi esposo me decía aquí una persona de confianza con la que yo podría mandarte, ¿no? Entonces yo le digo, no creo, le digo porque mi hermana, yo de verdad nunca había pensado en esa posibilidad de que le diga sal del colegio, ven a trabajar con nosotros y tampoco sabía que si ella quería hacerlo. Entonces yo le digo, no creo, le digo, tal vez yo más bien necesito una contadora, ¿no? En este momento, pero igual voy a compartir como en obediencia y en considerando tu solicitud, no quiero dar la respuesta por ella, le voy a preguntar y bueno, y ya, yo cumplo, ¿no? Yo iba como a cumplir el encargo y ahí es donde pasa, cuenta esta siguiente parte, ¿no? Bueno, yo, como les dije, estaba dispuesta a trabajar en cualquier cosa, entonces, y ya me había decidido a renunciar. Y cuando ustedes me hablaron, era enero, creo, y yo ya había renunciado, ya no había vuelta atrás, porque yo di ese paso al vacío, no sabía qué más. Yo solamente estaba obedeciendo lo que Dios me estaba mandando. Pensaba de repente mi hermano William o de repente mi hermano Ricardo, entonces no estaba nada seguro, ¿no? Entonces, cuando ustedes me llaman y me dicen que si podía trabajar en Riverwind, yo dije sí, porque yo ya estaba lista solamente a decir sí al que me invitaba, ¿no? Ajá. No sabía quién, pero Dios puso a ustedes que Creo me que te invitaron. habíamos pedido que pienses, que ores, pero tú ya tenías No, la yo respuesta. ya tenía la respuesta, porque cuando ustedes me dijeron, yo ya había dado el paso a lo que no había, ¿no? Al vacío. Entonces, cuando ustedes me invitaron, yo ya dije sí, ¿no? Sí, está. Y entonces ahora estás en Riverwing y todos esos años trabajando, eh, ¿qué ha significado para ti el servicio en Riverwing? Bueno, pienso que es algo que Dios me está permitiendo hacer. No, no veo los frutos al toque, es bastante lento, pero yo sé que Dios está obrando en cada una de las vidas de los hermanos. Al ver a los hermanos chipivos, a los hermanos que han recibido parte de la enseñanza, entonces me pone muy contenta porque pienso que estoy poniendo un granito de arena, ¿no? Entonces, la forma que ellos pensaban antes, ahora está cambiando y están aprendiendo cómo debe ser de verdad. Y eso me alegra mucho, me da mucha satisfacción, ¿no? Entonces, si ven a los hermanos también nativos, chipivos, que están enseñando,
también eso me satisface y yo creo que estoy logrando un poco el objetivo a donde estamos yendo. ¿Qué es lo que haces en Riverwing? Comparte a las personas que no tienen ni idea de lo que uno se hace en el campo misionero. Bueno, ¿no? Una de las cosas que que hago es enseñar, manejo o elaboro toda la parte pedagógica para los hermanos. Entonces, si estamos, por ejemplo, con el programa de oralidad es enseñar la historia de Jesucristo cronológicamente, ¿no? Desde Génesis hasta la resurrección de Cristo. Entonces, eso vamos conectando. No se enseña de una historia por acá, otra historia por acá, sino esto se hace cronológicamente. Y cómo mostrarle al cristiano, a las personas, que eso no es algo al azar que se hizo, sino que es una conexión de todo, ¿no? Todo el Antiguo Testamento va y se conecta con el Nuevo Testamento. Entonces, esa es la forma que estamos enseñando. También tomamos Hechos de los Apóstoles, que es un tema también que enseña cómo los apóstoles han trabajado, y de igual forma nosotros podemos tomar esos ejemplos y poder hacer la réplica en nuestras iglesias, ¿no? Llevando la palabra de Dios, hablando a las personas que no conocen. Por ejemplo, en el caso cuando hay el problema en los hermanos de los primeros cristianos, había el conflicto entre las viudas hebreas y las viudas griegas. Entonces, ahí los mismos hermanos buscan personas, a diáconos, ¿no? Como te enseña cómo debes de hacerlo, de solucionar ese conflicto, ¿no? Oran ellos por personas, eligen, oran, le ponen la mano, y entonces de esa forma ellos son los que van a realizar para arreglar ese conflicto. Y cada cosa que tenemos, las historias que tenemos, nos ayudan a poder mejorar la iglesia, cómo debe marchar. Entonces son buenos temas. Uno de la visión de Riverwing es la transformación del liderazgo, ¿no? Y prácticamente este es el área a la que tú diriges, claro, que es la parte académica de todo el programa, que se hace. ¿Cuántos años estudian ellos? 4 años. 1 año es el Antiguo Testamento y 3 años es el Nuevo Testamento, donde que hay todo el libro de Hechos de los Apóstoles. También hay cartas, ¿no? A Tito, a Santiago, a Timoteo, y también no solamente es sobre la conducta, sino también cómo hacer, cómo dirigir el culto. También tenemos, enseñamos también para hacer escuela dominical, educación cristiana, hogar cristiano feliz también, para que los hermanos puedan tener una estructura en su hogar bien guiada por el Señor, ¿no? Y entonces también tenemos eclesiología para cómo hacer cada paso dentro de la iglesia, bautismo, Santa Cena, y cómo llevar, las ordenanzas. Entonces, ordenanzas, todo eso. Entonces, es un trabajo que se ha venido estructurando poco a poco. No ha sucedido de la noche a la mañana. Además, tenemos el programa de DAI, ¿no? Este programa hace que las personas puedan ver, yo como líder puedo hacer, y nos muestra que tenemos diferentes tipos de liderazgo, no solamente hay un tipo de liderazgo. Y entonces, este programa de DAI a mí me ha ayudado bastante, porque yo soy una persona que necesito que alguien me ayude o que me apoye, ¿no? Pero de todas maneras,
esta parte me dice, sí, tú también puedes ser líder, pero para apoyar, para empujar, para ayudar. No eres una persona que ya tiene ideas y que puede hacer. Alguien te tiene que dar las ideas y tú vas a lograr. Entonces, ese tipo de liderazgo, para poder darme cuenta que también puedo ser líder a pesar de muchas veces sentirme un poco chiquita, ¿no? En las cosas, pero Dios es el que guía y el que va ayudando. Una de las cosas, por ejemplo, que las personas ven es cuando tú vas de viaje, es un trabajo grande, ¿no? Pero también durante el tiempo que estás acá, también no estás de vacaciones, No. o sea... Bueno, aquí cuando estoy acá tengo que preparar todos los materiales que tengo que llevar, ¿no? Ahorita es para una semana que tengo que preparar los materiales, y no solamente materiales de estudio, tengo que preparar materiales de estudio para cada una de las clases y también para los niños también, ¿no? Ahora entonces con los niños también estamos haciendo ese trabajo, no solamente con los adultos. Entonces, y también tenemos que ver los presupuestos para alimentación, compras de comida, compras de cosas que se necesitan para allá. Entonces, no es un trabajo que estoy acá sin hacer nada y ya me voy allá sin hacer nada. Allá entonces, no encuentras todo listo, ¿no? Todo lo que vas a comer tienes que llevar. Llevamos todo, llegamos allá, acomodamos todo y comenzamos el trabajo recibiendo a los estudiantes y acomodándoles también a ellos donde que puedan sentirse bien, ¿no? Entonces, sí, ese es un trabajo bien arduo. Bien arduo. Hay un trabajo tanto previo, durante y después, porque hay que también dejar todo listo. Claro, cuando todos los estudiantes salen, se quedan todas las cosas en diferentes lugares, entonces tenemos que volver a acomodar, arreglar las cosas, poner en su sitio. Por ejemplo, hay malocas donde que han llevado mesas, sillas y que muchas veces no lo vuelven. Entonces tenemos que volver a guardar y todas esas cosas, ¿no? Poner todo en su sitio y dejarlo en resguardo para que cuando la próxima vez llegue lo encuentre bien, porque si le dejamos abandonado, el sol, la lluvia, todo eso lo malogra. Entonces tenemos que cuidar, ¿no? Nuestro material, nuestro ambiente. Entonces, tú, después de haber estado pausado muchos años en tu vida, todas estas cosas te da pasión, vale la pena, sientes que estás en tu llamado o todavía falta. Yo pienso que esto es lo que Dios ha permitido que yo pueda hacer, ¿no? Y yo me siento bien. Me siento contenta de lo que Dios ha hecho en mi vida y está haciendo en mi vida. Sé que Él seguirá obrando en mi vida, no sé cómo, pero Él siempre va a estar obrando y de repente cuando tengo temor va a tener que empujarme para poder seguir, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que yo siento, temor, ¿no? Pero también digo, cuando Dios te dice algo para hacer, no te manda sin nada de herramientas, siempre te da las herramientas, ¿no? Y entonces, confiando en eso, a seguir adelante. Entonces vamos a todos en esta etapa hacemos una práctica tipo ping-pong, ¿ya? Entonces vamos a jugar a eso, yo te digo la palabra y tú me contestas qué significa. River Wing. Oportunidad de servicio. Tu versículo favorito. 2 Timoteo 2:2. Y esto que has oído de mí, encarga a otros, a hombres fieles, ¿no? Y eso es lo que yo estoy haciendo. Lo que escuché, encargar a otros. Ajá. Ahora, una meta para el futuro en el ministerio. En el futuro, mi deseo sería que cada uno de estos hermanos shipibos estén replicando, estén haciendo la réplica en sus mismas comunidades, en sus mismos pueblos, ¿no? Ese es
ese es el deseo y por lo que estoy apuntando, que ya no tenga que estar yo ahí, sino que ellos hagan, ¿no? Es la réplica, ¿no? Y ahora por último, algo que nadie sabe de ti. Algo que nadie sabe de mí. No sé, creo que la gente piensa que soy una mujer bien seria, ¿no? Ajá. Entonces, pero de vez en cuando hago mis chistecitos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Ha sido un gozo poder tenerte con nosotros en este podcast y realmente conocer un poquito de tu vida, tu ministerio, tu pasión. Y también agradecidos porque hasta acá nos han acompañado. No se olviden poner dedito arriba, manito arriba, compartir el enlace que está ahí en los links. Por favor, háganos viral y les esperamos para nuestro próximo podcast. Muchas gracias por acompañarnos con estos podcasts. Realmente para nosotros disfrutamos haciendo esto, pero a la vez compartimos un poco nuestro corazón, la visión. Y si tú deseas unirte a la misión y deseas contribuir, únete a nosotros. Ahí va a estar los links de cómo tú puedes contribuir. Muchas gracias.